Doctor Pinedo, ¿cómo le va? El doctor Jorge Enríquez, el doctor Luis Sebasco y María Luján Batallán lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Hola Federico, buenas tardes. Hola Federico, ¿Qué, buenas tardes. qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de estar con ustedes. Venís a poner un poco de seriedad en el programa porque estábamos hablando de... Sí, ya oigo, Ya ya oigo. escuchaste. Entonces vamos a tratar con un expresidente de comportarnos como se Como debe. corresponde, con la investidura que le corresponde. Así es. Que tratamos de que, bueno, esa investidura, ese cargo que detentaste por pocas horas, cuando uno compara y lo escucha el actual presidente, la verdad que... Se extraña. Se extraña, no, vos sos una mezcla de Churchill y Adenauer más o menos, porque después de ver el papelón que hoy hizo en Bariloche, se equivoca con las personas, bueno, un desastre. Pero la pregunta que te hacemos es, ahora ya yendo un poco más serio, porque la verdad que es necesario ver un poco de humor, porque yo a veces tengo algunos pensamientos muy apocalípticos del futuro nuestro, sobre todo cuando escuchás a alguien como Guado de Pedro o el Cuervo Larroque o la Presidenta que quieren hacer de esto una guerra santa, tan santa que hay un santuario y parece en Juncal y Uruguay. ¿Cómo estás viendo vos lo que puede suceder en las próximas horas? Que creo yo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo creo que todo el episodio de Juncal y Uruguay fue una cuestión organizada para tapar dos temas muy graves para el oficialismo, que son, por un lado, el pedido de condena de la presidenta, por supuesto, que todo el mundo es consciente de eso, y por otro lado, la extraordinaria gravedad de empezar a vivir en un régimen de alta inflación que lo que hace es carcomer los ingresos de los sectores más pobres que pasan a la miseria o de sectores medios bajos que pasan a la pobreza, porque la inflación es precisamente eso, quitarle valor al dinero de las personas. Entonces los que menos tienen, cuando les quitan valor, se quedan abajo de sus necesidades más elementales. Y esto es lo dramático de la situación. Así que Ese me parece es el que ajuste fue propiamente dicho, porque la inflación es el ajuste que está sufriendo, claro, sobre todo lo sufre la gente que obviamente menos tiene, ¿no? Entonces después claro, cuando dicen, porque nosotros les damos el plan, no, primero que no dan nada, porque no es que el gobierno da un plan, porque tienen los remedios gratis no hay nada, esto lo pagamos los argentinos, lo pagamos con inflación, lo pagamos con impuestos, quienes tenemos que pagar impuestos, entonces es una mentira, cada punto de ese 21% de IVA más la inflación es el ajuste que está sufriendo justamente la clase que menos posibilidades tiene, ¿no? sí, la inflación cuando no se ajustan los gastos públicos de un Estado mal administrado, lo que se ajusta es el bolsillo de la gente que lo tiene que pagar y lo pagan, como decís vos, los más pobres con la inflación. La inflación, muchos economistas le llaman el impuesto inflacionario, es un impuesto contra los más pobres, quitándoles parte de su capacidad de compra, por supuesto, ¿no? Así que bueno, me parece que lo de Juncal y Uruguay básicamente buscaba cambiar el foco de atención del público hacia ese lugar, en lugar de ver estas otras dos cosas graves que tenemos que afrontar en este momento con una actitud muy, como diría, peligrosa del oficialismo, de una parte del oficialismo en relación con los poderes de la democracia. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo, por eso hay tanta tensión en este momento en la política nuestra y tenemos que tener la serenidad y la calidad para pasar este momento y para poder pensar en darle una expectativa, una salida, una esperanza, una sensación de que hay alternativa a esta situación que estamos viviendo. Ahora, Federico, cuando te escuchaba hablar del tema de la inflación, ¿no? Qué sensación extraña de que estemos hablando de lo mismo que hablábamos hace 40 años. ¿Te acuerdas cuando empezamos con las juventudes de centro a cuestionar la inflación? Teníamos un 180% de inflación anual allá por el año 82, 83, 84, y seguimos hablando de lo mismo. Es una cosa increíble que no aprendimos frente
a la evidencia de que los efectos de la inflación ha hecho crecer la pobreza en la Argentina de una manera estruendosa. Sí, lo que pasa es que el tema no es la inflación como cosa claro, así misteriosa económica que sucede totalmente. y que alguien no aprende. El tema es que hay políticos que quieren gastar más de lo que tienen para que los voten. Y entonces llega un momento en que los gastos del Estado, ¿cómo se financian? ¿Cómo se pagan? Sí. Se pagan, en primer lugar, con los impuestos. Si no te alcanzan los impuestos, con deuda. Y si no te alcanza la deuda, con inflación, Sí. o si no te prestan plata, que es lo que pasa ahora, porque en la Argentina nadie le va a prestar plata, ni le presta. Entonces, los tipos le meten a la maquinita de fabricar billetes para hacer sus pagos, y cada billete que ponen en circulación le quita un pedacito de valor a los salarios del tipo más pobre de la Argentina. Entonces, funciona así, es una cosa perversa, pero funciona así. O sea, no es un problema técnico que algún economista no se da cuenta, salvo las tonteras que dice Kicillof, que emitir no genera inflación, bueno, todas esas cosas. No sé con qué libro estudió ese chico. No, sí, se hacen los vivos. Ellos saben, pero se hacen los vivos. Lo cierto es que gastan más plata de lo que tienen para que los voten. Y no, ellos mismos decían en la última campaña el plan platita, empezar a repartir plata para ganar las elecciones, que además las perdieron, y ahora de la plata que emitieron es la inflación que estamos teniendo y sufriendo en este momento. Entonces, ellos saben perfectamente cómo funciona el tema, pues no son idiotas, o no creo que sean idiotas, y entonces hacen esas cosas para hacer política, y los que pagan el plato, como digo, son los más pobres de la Argentina. Lo pagan todos, pero lo pagan más los más pobres, que les quita la posibilidad de tener lo básico. Claro. Sí. Y por otro lado, también es cierto que más allá del tema inflacionario que están tratando de ocultar, no podemos dejar de lado también lo disolvente que resulta este tema de la amenaza al sistema judicial con generar graves disturbios sociales o violentos en caso de que se dicte finalmente sentencias condenatorias contra Cristina Kirchner, ¿no? Esto es una cosa que también, una cosa es una acción política para tapar un efecto de la realidad, y otra cosa es este tipo de amenazas que son bastante parecidas a una sedición formal o cosas por el estilo, porque realmente se está tratando de condicionar a uno de los poderes del Estado. Sí, básicamente lo que quieren es que no exista uno de los poderes de la democracia, ¿no? Que es un poder esencial que recuperamos en el 83, que es el Estado de Derecho. O sea que el Estado de Derecho básicamente quiere decir que la ley está por encima de cualquier persona, que se aplica a todos por igual, y que los jueces son los jueces de la ley y no los jueces del poder, y que las leyes tienen que respetar los derechos que cada ciudadano tiene y que la Constitución les reconoce. Entonces, eso es un Estado de Derecho que genera mucha previsibilidad, y gracias a eso se ha hecho el gran progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años, de una manera muy impactante en los últimos 50, y si vos eliminás eso, la alternativa, que parece ser la que propone el kirchnerismo, aunque no lo dice, pero es así en la historia de la humanidad, la alternativa del Estado de Derecho es la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del más violento, y bueno, con eso tenés garantizado pobreza, miseria, violencia, inseguridad, bueno, todo lo que las sociedades no quieren pasar. Es lo que decía Rousseau en el contrato social, que claro, para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley. Desde ya Absolutamente. Que sí. Desde ya que sí. Y creo que ayer, no sé si leíste o escuchaste lo que dijo Rosati, ¿no? Uno de los miembros de la Corte en la Asociación de Abogados, que fue muy claro porque dijo que el modelo, o sea, estamos hablando de Rosati, quien fuera ministro de Néstor Kirchner, y dijo que el modelo de la Constitución es el capitalismo porque fue tomada del modelo de los Estados Unidos, y que en definitiva únicamente puede modificarse la Constitución mediante una reforma o una revolución, y que hay que atarse al mástil de la Constitución Nacional, y creo que en eso coincidimos todas las personas que estamos medianamente en nuestros cabales, ¿no? Sí, coincidimos todos los que no dicen que el actual sistema constitucional es una rémora de la Revolución Francesa, que fue hace más de 200 años y que por lo tanto es caduco, ¿no? Eso dijo la actual vicepresidente.
Claro, Sí, lo que pasa es que ellos quieren ir más atrás de la Revolución Francesa, cuando había un señor que era el monarca absoluto, claro. ¿no? Porque antes de la Revolución Francesa había una humanidad que había pasado por varias cosas. También había pasado por la República Romana, también había pasado por la democracia griega. Pero bueno, después también vinieron los hunos, vinieron los mongoles, qué sé yo qué. Vinieron La dictadura, no nos olvidemos que hubo una dictadura romana también, ¿no? Sí, dictaduras, sí. atropellos, genocidios, hitlerismo, comunismo, todas las atrocidades de la humanidad. Bueno, eso es lo que dejó atrás precisamente el Estado de Derecho, ¿no? Claro. Que es lo que queremos defender, porque si no vamos a volver al mismo lugar. Y el mismo lugar es las masacres, porque donde el gobierna el más fuerte. Entonces, Seguro. el tipo más violento del barrio te va a matar a tu hijo, y bueno, y entonces vos te la vas a tener que comer, pues decís que ese es más violento, entonces esa es la ley del más violento. Y bueno, esto es inaceptable. Totalmente. Todo el mundo se da cuenta que es inaceptable. Ahora, llama la atención que en estos cuestionamientos que están buscando apoyos, o sea, quienes son de más o menos su identidad política, podemos decir, como es el presidente chileno, Boric, o Lula como candidato, todavía no le prestaron el apoyo. Están tratando de evitarlo, ¿no? Están en el camino sinuoso, diría Jorge Enríquez. Bueno, que yo creo que esto tiene un sentido, porque Lula, si bien tuvo una condena que después fue dejada sin efecto por una cuestión de competencia, lo que se le imputaba a Lula ni siquiera empieza con lo que se le imputó a Cristina, ¿no es cierto?, que a quien se le reprochan gravísimos casos de corrupción. Y Boric no tiene ningún acto de corrupción, es decir, salir a apoyar en este contexto no tiene mucho sentido para ellos. Yo no creo que Lula, que justamente tiene que enfrentar una elección respondiendo al tema del lavallato y que está diciendo que en su gobierno hubo corrupción y que aprendieron y que no va a volver a verla y demás, obviamente no puede salir a apoyar a quien acaba de ser acusada de graves actos de corrupción. Yo no me parece razonable ni siquiera pedírselo. Desde ya que no, sí. Claro. Ahora, Federico, acá Jorge te quería hacer una consulta. Mira, en las últimas horas se habló ya lo hablamos de esto con Laura Rodríguez Machado también, poniendo el acento, y con Fernando Iglesias, poniendo el acento en que no hay fisuras dentro de la coalición opositora, que hay lo que yo llamo siempre, me encanta esa frase, que no sé dónde la saqué, pero que es la unidad en la diversidad, que no seguimos a un líder mesiánico y que es muy bueno que haya esto, porque sabemos bien de que esta es la coalición más exitosa, yo creo que desde antes de la democracia nos teníamos que remontar para hablar de alguna coalición exitosa en la Argentina, los primeros años del siglo XX, ¿no? Porque se ha mantenido en el oficialismo y en la oposición. Y fueron muy buenas las palabras que vos dijiste en un tuit, un grupo de WhatsApp que tenemos, donde llamaste a que tengamos un poco más de, digamos que por más que no nos guste algo que está haciendo alguien dentro de la coalición, tengamos como que no exhibamos la posibilidad que alguien pueda enrostrarnos fisuras que no tenemos. Y me gustó mucho eso que dijiste, porque bueno, a partir de que vos lo dijiste, muchos que estamos ahí, no vamos a hacer nombres, pero dijimos excelente, entre yo, excelente lo dicho por Federico. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre este tema y después, te tiro a las dos juntas, como encargado de los equipos de trabajo en materia de relaciones exteriores, que hay muchos amigos que después por privado te voy a decir que quieren sumarse a trabajar contigo, ex embajadores hasta ayer nomás. ¿Cómo estás viendo, cómo ves la posibilidad de una nueva inserción que habíamos logrado gracias a Mauricio en el mundo, G20, respeto, nuestro norte que tiene que ser la OCDE? ¿Cómo estás viendo vos? Esas dos preguntas te quería hacer, una reflexión y una pregunta. Bueno, el primer tema a mí me sorprende mucho que incluso muchos periodistas que se supone, ellos dicen que defienden la libertad y que cada uno opine, que pueda opinar, la libertad de expresión y qué sé yo qué,
cuando un político dice lo que piensa, le dicen que se tenía que quedar callado porque esto atenta contra la unidad de la oposición. Si un político piensa que algo es bueno para su país o algo es malo para su país y tiene que tratar de revertirlo, se puede equivocar el político o no, pero decirle que se tiene que callar es una cosa que es difícil de entender, ¿no? Para los que defendemos la democracia y la libertad de las personas. En segundo lugar, uno puede estar en el mismo partido con millones de personas. Nosotros hemos sacado más del 50% de los votos. Hemos sacado, nuestra coalición, más del 40% de los votos en cada elección que se presentó desde el 2015 hasta ahora. En el 2015, 17, 19 y 21 sacamos más del 40% de los votos en una ocasión en cada turno. Y entonces, pensar que todas esas personas de la Argentina vamos a pensar lo mismo y tener la misma mirada es una cosa ridícula, ¿no? Pero entonces, si hay un dirigente que dice, yo creo que hay que ir por esta calle, y el otro dice, yo creo que es mejor ir por la otra, no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Y que se tienen que quedar callados para que no les diga que se están peleando, ¿no? Pues, no es pelear, es opinar, ¿no? Así es tener matices distintos. La verdad que me molesta. Yo soy un político y me molesta es el pensamiento, es decir, que ustedes no pueden hablar para que no se diga que hay peleas, pero es que no hay peleas, somos el mismo partido, estamos unidos, vamos a ir juntos a la elección, pero bueno, dejemos que la gente pueda elegir quién la representa mejor, que cada uno diga lo que cree que es mejor para la Argentina. ¿Qué tiene de malo? Esa es primera reflexión. Diferencia de matices, que es lo que hablábamos recién cuando decíamos la Constitución, que la Constitución es nuestro programa, eso tenemos que entenderlo, es la carta de navegación en la que hay que aferrarse en tiempos que vienen aguas procelosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, ese es el primer punto. Y el otro tema, el tema de la política exterior, yo creo que la Argentina tiene un enorme futuro inmediato por delante. La Argentina es un productor, junto con los países vecinos, puede formar una plataforma abierta al mundo, no cerrada al mundo, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile. Una plataforma de clase mundial de provisión de alimentos y de provisión de energía, y de provisión de minería y de provisión de servicios. Todo eso puede cambiar la Argentina de una manera absoluta, total y revolucionaria, en el futuro inmediato, en el futuro de bastante corto plazo. Por supuesto que hay que hacer mucho trabajo del próximo gobierno para recuperar la confianza y que estas cosas que son hipotéticas sucedan en la realidad, pero la demanda que tenemos de alimentos en el sudeste asiático, la demanda que tenemos de energía en Europa, son ilimitadas y la capacidad de provisión de la Argentina también es limitada. Así que si nosotros trabajamos seriamente, hacemos acuerdos con nuestros vecinos en una integración virtuosa y abierta al mundo, como digo, y hacemos acuerdos como tenemos previstos con la Unión Europea, que está esperando que se apruebe el acuerdo que hizo Macri, que nunca más lo trató ese gobierno, claro, con el sudeste asiático, con muchos otros países, bueno, con Europa, todo el tema de energía, que ahora con motivo de la guerra es muy evidente, explotando a vaca muerta para exportar, que es lo que tenemos que hacer inmediatamente. Bueno, entonces el futuro de Argentina es extraordinario, así que... Sí, lo que pasa es que hay que animarse y hacerlo inmediatamente cuando se pueda gobernar, porque el punto está en que hay que hacer pensar, hay que intentar de que se nos cuele la palabra y, porque nosotros siempre tenemos esta cosa, ¿no?, que tiene todo el kirchnerismo y el peronismo, que o te alías con Venezuela o te alías con los Estados Unidos. A ver, si le podemos vender algo a Venezuela, bueno, es un problema muy grave lo que están padeciendo, pero si se lo podemos vender, bienvenido sea. Le vendemos a Estados Unidos, es y, hay que ir por el y. Con todos los países podemos negociar, pero no cerrarnos China y nada más. No, si los países que crecen, y justamente son los países que se abren, pero acá le estamos limitando a un pobre tipo que quiere vender trigo, soja, al mundo le estamos limitando que pueda exportar. A ver, es lamentable, ¿no?, que desde el Poder Ejecutivo se haga eso. Prohíben exportar y después dicen no hay dólares. Bueno,
se tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Bueno, yo creo que este gobierno igual, la verdad que soy muy poco optimista, creo que este gobierno no va a cambiar la situación. Me parece que el único plan que tienen es tratar de estirar la mecha para que la bomba le explote el próximo y no a ellos. Entonces me parece una cosa muy mezquina, muy chiquita, y bueno, con ese criterio no le van a dar muchas satisfacciones a los argentinos, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para construir una alternativa que se base en el Estado de Derecho, como decíamos al principio, que se basa en el funcionamiento, en la confianza que tenemos que tener en la libertad de las personas, en su capacidad de iniciativa, en que las cosas valgan lo que valgan y que se pueda comprar y vender y producir y trabajar, y en bajar los impuestos y en no generar gastos del Estado que destruyan la actividad de los argentinos. Y bueno, es un cambio muy profundo que requiere mucha convicción y mucha claridad y mucho coraje, pero la verdad es que las perspectivas de futuro y de crecimiento argentino son absolutamente excepcionales. Ahora, si todo eso no pasa, el futuro tampoco va a pasar. Ahora, lo que sí es importante y me parece un desafío, perdón Jorge, te interrumpí. Sí. Lo que sí me parece que es importante y es un desafío para Juntos por el Cambio es formular ese plan, porque los encuestadores lo que están diciendo es que la gente estaría dispuesta a hacer sacrificios si esos sacrificios tienen una dirección determinada y una finalidad determinada y un plan al cual aferrarse, ¿no? Es decir, me parece que el desafío, más allá de coyunturales discusiones internas, es presentar un plan homogéneo y quien gane la elección de parte de Juntos por el Cambio el año que viene lo va a llevar a cabo. Me parece que la expectativa debería ser esa y presentar un plan coherente en adelante, o por lo menos establecer los lineamientos. Yo tengo en claro que si se presenta un plan ahora, el actual oficialismo va a tratar de destruirlo dialécticamente, pero sí me parece que hay que trabajar y demostrar que se está trabajando en esa línea y que en definitiva los chisporroteos que puede haber entre quienes están pujando por ser candidatos no son, como vos decís, no son más que las situaciones normales dentro de una coalición. Bueno, la verdad verdadera es que estamos trabajando juntos los equipos de todos los candidatos, ¿no? Yo hoy estuve en una reunión con los equipos de energía de Patricia Bullrich, con los equipos de energía de la Fundación Pensar, que trabajan mucho con Horacio Reyes Larreta, con los otros candidatos. Así que la verdad es que estamos construyendo esos programas de gobierno y eso está muy claramente definido en las grandes líneas, ya es absolutamente claro. Y después en el nivel de detalle operativo, eso solamente se puede hacer cuando vos sabés qué es lo que estás tomando, que eso va a ser en diciembre del año que viene, así que no se puede saber hoy exactamente qué es lo que vas a hacer en cada minuto, pero estamos trabajando muy intensamente en esos programas que van a ser comunes y en los que hay coincidencia general en un 70 o 80%, esa es la realidad. Eso es lo que debería trascender de Juntos por el Cambio. Es decir, la gente con la que uno habla, la gente que no está en la política, tiene mucha ansiedad. Como vos decías, muchas veces parecería ser que quieren un Cristina Kirchner de este lado, es decir, alguien que ordene, y esto no es el sentido de una coalición de este tipo, pero sí hacerle saber a la gente que se está trabajando con esa finalidad y que va a haber un plan de gobierno unificado. Eso me parece que calmaría mucho los ánimos. Sí. Eso definitivamente es la realidad, eso está sucediendo. Por primera vez hemos puesto el tema inflacionario como tema número uno. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de choque para terminar con la inflación rápidamente, de manera contundente. Esto es diferente del enfoque que se le dio en el pasado al tema inflacionario, que buscó una disminución gradual en el tiempo. La verdad que no hay tiempo, el daño es muy grande, hay que hacerlo como se hizo en Brasil con el plan real, en la Argentina con el plan austral, en la Argentina con la compartibilidad, en Israel con el plan de desinflación. Son temas conocidos, se sabe qué es lo que hay que hacer, hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos, hay que poner a la gente a trabajar y a producir. Seguro. Y eso termina con la inflación. Así que hay mucha gente que dice esto va a ser recesivo, no sé qué, el sacrificio. Yo estoy absolutamente convencido
de que un plan antiinflacionario bien hecho que genere fuerza La expansiva. estabilidad es la base de Lo- todo. Con una Lo que va a estabilidad- generar es mucho optimismo y mucha actividad económica. La Argentina está muy por debajo de su nivel, así que Claro, yo ya soy lo un creo. optimista total en eso. Bueno, por lo menos tenemos una buena onda, una buena energía para decir, de alguna manera vamos a encarnar el futuro. Federico, un placer como siempre tenerte con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, siempre poniéndole, ¿no?, un manto de piedad a todas las discusiones que uno pueda llegar a tener y siendo ecuánime. Gracias. Un abrazo, Un Federico. abrazo a ustedes. Un abrazo, Chau, chau, Fede, hasta luego. gracias.